Por eso en Vox seguiremos exigiendo un juicio justo, con todas las garantías, sin impunidad y sin indultos. Seguiremos exigiendo la desarticulación completa del golpe de Estado que sigue vivo en estos momentos. El hecho de que precisamente hoy, sentado entre el público y no en el banquillo de los acusados, esté el presidente de la Generalidad, Quim Torra, es una demostración de que el golpe sigue vivo, máxime después de que hace varias semanas dijera que no había vuelta atrás. Buenas tardes y bienvenidos a la redacción abierta. Hoy ha comenzado el juicio contra los líderes del Procés por convocar el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre del año 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de ese mismo mes. Ha comenzado esta misma mañana el Tribunal Supremo. 12 españoles, son así 12 líderes separatistas catalanes, es decir, españoles, se sientan desde hoy ante el Tribunal Supremo. Las defensas de los distintos líderes de los separatistas, bueno, están diciendo que la legitimidad del tribunal no es tal, están diciendo también que se trata de un juicio político, es algo que han venido repitiendo en los últimos meses los distintos líderes, tanto del PDeCAT como de RC, el caso hoy de Rufián, del propio Joan Tardá, también desde Berlín, el expresidente, el huido de la justicia y fugado, el señor Carles Puigdemont, que fue el máximo responsable de todo lo que aconteció en Cataluña en septiembre y en octubre del año 2017, está fugado de la justicia y hoy tendría que estar sentado ante el Tribunal Supremo. Quim Torra, y lo están viendo en sus imágenes, ha acudido esta misma mañana a seguir el juicio en el Tribunal Supremo. Antes de eso había estado en la convocatoria de distintas organizaciones y partidos separatistas a 200 metros del Supremo, que es donde se celebra el juicio, decimos, en una manifestación convocada, bueno, pues para tratar de calentar todo este juicio que comienza hoy y que en teoría va a durar 3 meses. Se supone que la sentencia la podríamos tener incluso antes de las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. Santiago Abascal, lo estamos viendo en estos momentos con Javier Ortega, Vox está ejerciendo la acusación popular. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que el hecho de que Torra haya acudido a presenciar el juicio en el Supremo, pues que es una demostración de que el golpe sigue vivo, de que el golpe separatista sigue adelante. Han hablado distintos líderes separatistas a lo largo de la mañana, pero antes de ello, antes de que comenzase el juicio, los distintos líderes de Vox, Javier Ortega y Pedro Fernández, que están llevando esa acusación popular dentro del juicio. Esto decían tanto Ortega como el propio Abascal minutos antes de que comenzase el juicio contra los líderes separatistas. Exigimos también la desarticulación de todos los comités violentos que en estos momentos están impidiendo el ejercicio de las libertades en Cataluña y la restauración del orden constitucional y la suspensión de la autonomía. En las próximas sesiones, a lo largo de los próximos meses, esta acusación va a ejercer la acción popular, exclusivamente ceñida al ejercicio del derecho, ejerciendo la acción de la justicia y solicitando las más altas penas para quienes han cometido los delitos más graves contra la Constitución y contra España. No vamos a permitir que se haga, y así lo instaremos cuantas veces sea necesario a la sala, la más mínima politización de este procedimiento. Por mucho que los separatistas y las defensas de los líderes que están siendo juzgados en el Supremo digan que este tribunal no tiene legitimidad, que se trata de un proceso político, que es un juicio para escarmentar, venganza, es incluso una de las palabras, de los términos que ha utilizado Joan Tardá para referirse a todo lo que está aconteciendo. Bueno, pues hay que repetir que ni mucho menos es así, que están siendo juzgados por distintos delitos. El mayor de ellos, el más grueso, es el de rebelión, también el de sedición, malversación y, en cuarto lugar, el de desobediencia. Estos son los 4 delitos que va a dirimir el Tribunal Supremo en los próximos meses si los líderes separatistas actuaron de forma ilegítima dando ese golpe contra la unidad de España en septiembre y en octubre del año 2017. Iván Espinosa de los Monteros, que es el secretario general de Vox, ha hablado hoy, por cierto, en inglés y en francés, atendiendo a los medios internacionales. Era una de las críticas que se le hacía al anterior gobierno, al de Mariano Rajoy, puesto que todo el relato separatista pues lo han vendido y muy bien, eso hay que reconocerlo, que el marketing, los separatistas catalanes siempre lo han utilizado fenomenal, pues los periodistas internacionales que estaban acreditados tanto en Barcelona como en Madrid, pues siempre eran atendidos y de una forma muy eficaz
por esa generalidad antes de Puigdemont, ahora de Torra, y hoy Iván Espinosa pues ha atendido en esos dos idiomas a la prensa que estaba acreditada hoy en el Tribunal Supremo. Ya en español, Iván Espinosa decía lo siguiente. Un enorme sentido de responsabilidad. Hemos sido la acusación popular que ha traído o que ha iniciado este juicio. La inacción del Gobierno y de otras instituciones del Estado y además de otros partidos políticos es lo que nos ha llevado a nosotros a tener que tomar esta iniciativa. Hace ya más de 2 años que comenzó esta iniciativa. Un trabajo ímprobo que hoy da su fruto con el comienzo de la vista de la causa. Creemos que va a ser un juicio en el que se va a poder defender la esencia de España, la unidad de España, y del que esperamos que los que han cometido los delitos más graves que se pueden cometer en democracia contra la Constitución recaiga sobre ellos las máximas penas previstas en nuestro Código Penal. Gracias a Vox, hoy esos líderes separatistas están sentados ante el Tribunal Supremo. Quizá esto sea lo que ha molestado y mucho en el Partido Popular a Teodoro García Egea, hombre de confianza de Pablo Casado, que ha hecho, desde mi punto de vista, unas declaraciones muy sorprendentes en un día como hoy, acusando a Vox de que su acusación popular la están utilizando para hacer política. No se lo pierdan. Hablemos de mejorar la ley y de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Y, por tanto, si hay partidos políticos que utilizan la acusación particular para hacer política, pues es algo que hace daño a la justicia y a nuestro ordenamiento jurídico. Los políticos no deberíamos dedicarnos a esto, sino que deberíamos dedicarnos a legislar y a mejorar la vida de la gente. Y que a la justicia se la respete, dejándole el margen que constitucionalmente tiene para impartir sentencias, impartir ley y en base al ordenamiento jurídico que todos nos hemos dado. Habría que recordarle al señor García Egea que lo que hace daño a la justicia y en concreto a los 46,5 millones de españoles es la inacción, es la cobardía, es la cesión ante el separatismo catalán, es haber aplicado tarde y mal un artículo 155. Todo eso es lo que hace daño a la justicia. Lo ha dicho el presidente de Vox, Santiago Abascal. Los políticos lo han hecho muy mal en los últimos años en España y gracias a que la justicia es independiente en nuestro país, pues hoy se están sentando esos 12 políticos catalanes presos que están acusados de rebelión, malversación, sedición y desobediencia. Bueno, pues Rivera, líder de Ciudadanos, ha dicho que en ningún caso debe de haber indultos. Y yo lo único que espero es que se haga justicia. Y justicia no es impunidad, justicia es que no se indulte a aquellos que puedan ser condenados. Justicia no es venganza, es simplemente que cumplan la ley. Y aquellos que incumplieron la ley o pudieron cometer delitos del Código Penal, en vez de lamentarse, lo que tienen que haber hecho es pensárselo antes, porque han roto familias, han hecho que huyan empresas de Cataluña, han roto una sociedad por la mitad y han intentado romper un país de la Unión Europea. Tras esto sucedía en Madrid, pues en Cataluña los CDR, claro que sí, convocados por sus líderes políticos, cortaban calles y cortaban carreteras a lo largo y ancho de la comunidad. Desde la primera hora de la mañana, y lo estamos viendo de madrugada, cortaban la AP7 y también otras calles céntricas de la capital catalana. No es la primera vez que esto sucede, desgraciadamente. Los Mossos de Escuadra llegan tarde, en muchas ocasiones, hay que decirlo, pues hacen la vista gorda o directamente tienen órdenes de la Consejería de Interior de no reprimir y de no actuar con la contundencia que sin duda este tipo de actos merece. Bueno, hoy los líderes, esos líderes calentaban a los CDRs a salir a la calle, estaban en Madrid, han venido a primera hora de la mañana a seguir ese juicio que comenzaba minutos después de las 10 de la mañana y pues allí, antes de entrar a la sala, distintos líderes, como digo, del PDeCAT y de RC, hacían las siguientes valoraciones. Pues que esto es un juicio a la democracia, a los derechos civiles de todo. Yo creo que aquel que crea que esto es un juicio, hoy empieza un juicio a 9 independentistas, se equivoca. La única pregunta que cabe es quién será el siguiente, porque mañana pueden ser 9 sindicalistas, 9 periodistas críticos, 9 humoristas. Al final la deriva reaccionaria, represiva del Estado es para todos y nos afecta a todos. Hoy muchos sentimos mucho dolor en Cataluña y creo que también en muchos puntos del Estado se siente dolor por ver a estos hombres y a estas mujeres sentarse en el banco de los acusados, en el banquillo de los acusados. Pero también veremos dignidad, justamente 12 hombres y mujeres dignos, que lo único que han hecho es poner en manos de los catalanes y las catalanas su futuro. Es evidente que si no se resuelve democráticamente el conflicto existente entre las partes, la democracia se va a resentir. Y cuando la democracia sufre, los fascismos resurgen.
los que han dado el golpe contra la democracia y contra la unidad de España, hablan de que es un ataque a la democracia el hecho de que hoy estén sentados ante el Tribunal Supremo. Elsa Artadi también en esta línea. Hoy inicia el juicio, este juicio de la vergüenza, el juicio del odio, juicio contra la democracia y contra los derechos. 12 personas que son llevadas a juicio por permitir hacer un referéndum que está despenalizado en el Código Penal. 12 personas llevadas a juicio por permitir que todas las catalanas y todos los catalanes expresasen su voluntad política sobre cuál es el futuro de Cataluña. Un derecho a la autodeterminación que apoya a la inmensa mayoría de la ciudadanía catalana. Lo he dicho al inicio, los abogados de la defensa han estado todo el rato haciendo una interpretación política y no jurídica de este proceso, de este juicio. El de Jordi Sánchez decía incluso, apelaba al presidente del tribunal, Manuel Marchena, a que no, por favor, que no sean salvadores de la patria. Debo decirles que mi ruego sería que a ustedes se les presumiera que son magistrados, no héroes nacionales. Y tengo la sensación con estas frases que de lo que se trata aquí es de intentar hacer parecer que los magistrados de este tribunal están para defender la unidad de España, porque si no es imposible entender estas frases. Que no va a estar de testigo, de momento, es el que era ministro del Interior durante ese golpe separatista del 1 de octubre de 2017, Juan Ignacio Zoido, también que fue alcalde de Sevilla. El abogado de Font ha pedido hoy al tribunal que comparezca Zoido para responder sobre las cargas policiales de ese 1 de octubre cuando se celebraba el referéndum ilegal. Entiendo que hay una testifical que es imprescindible. Es la del anterior ministro del Interior, don Juan Ignacio Zoido Álvarez. ¿Por qué es imprescindible? Porque, señores, una vez acordado que tiene que venir el que fuera presidente del Gobierno y una vez acordado que tiene que venir quien fuera su vicepresidenta, extraño será que a la hora de dar explicaciones de naturaleza político-técnica o político-jurídica sobre lo que ocurrió en aquellos días no venga el ministro del ramo. El abogado de Oriol Junqueras, quien, por cierto, no ha saludado a Quim Torra. Quim Torra accedía a la sala donde están siendo juzgados esos 12 líderes separatistas y todos saludaban, todos giraban el cuello para saludar a Quim Torra, el actual presidente de la Generalidad catalana. No así Oriol Junqueras. Yo creo que un gesto que dice mucho del enfado que tiene Junqueras, porque él sí está respondiendo ante la justicia por los hechos y actos cometidos cuando Puigdemont y otros líderes separatistas están dando lecciones de democracia en el extranjero. Bueno, pues el abogado de Junqueras ha dicho lo siguiente. Al de ser un ciudadano que tener derechos políticos. Cuando se privan esos derechos, y eso ya lo dijo la sentencia Hirst de Estrasburgo hace muchos años, estamos yendo al terreno del enemigo, del otro, del que no puede votar, del que no puede opinar en la sociedad. Cuando te quitan los derechos políticos, te excluyen de la sociedad. ¿Y qué ha pasado en la causa? El aprovechamiento del cese del Gobierno para su llamada a la Audiencia Nacional en 24 horas y encarcelamiento. Distintos grupos independentistas se concentraban en las inmediaciones del Tribunal de Supremo, en el corazón de Madrid, pero también lo hacían los chicos del Hogar Social Madrid, que irrumpían para protestar contra la presencia de estos grupos independentistas que venían a alentar a sus líderes políticos que hoy pues, están siendo juzgados en el Tribunal Supremo. Estamos viendo imágenes, es Melissa Rodríguez, la semana pasada la entrevistamos. Han irrumpido en la zona acordonada, ya a escasos metros de la puerta del Tribunal Supremo. Y bueno, la cosa no ha pasado a mayores, ha tenido que intervenir la Policía Nacional, los grupos de antidisturbios, la UIP. Y como digo, bueno, pues los 4 o 10 que había del Hogar Social Madrid han sido retenidos durante unos minutos y, como repito, pues no ha pasado nada más. En este proceso, en este juicio que comienza hoy y que podemos decir, presumir de que va a durar 3 meses, aparentemente podríamos tener incluso la sentencia antes de las próximas elecciones europeas, municipales y autonómicas del 26 de mayo, pues sería conveniente recordar quién es quién, quiénes son los 12 líderes separatistas que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo.
En el banquillo del Tribunal Supremo se sientan 12 acusados, pero ¿sabemos quiénes son? Estos son los que las acusaciones consideran los promotores e instigadores principales. El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Todos están en prisión preventiva. Para Junqueras, la Fiscalía solicita 25 años por un delito de rebelión. La Abogacía del Estado pide 12 por sedición y malversación y la acusación popular, el partido Vox, 74 años por todo esto y también por un delito de organización criminal. Para Forcadell, Sánchez y Cuixart, la Fiscalía solicita 17 años de prisión por un delito de rebelión. La Abogacía pide 10 para Forcadell y 8 para Sánchez y Cuixart por sedición. En cuanto a Vox, pide 62 años. Hablamos ahora de los 5 exconsejeros del gobierno cesado de Carles Puigdemont, también en prisión preventiva. Joaquim Forn, Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa. La Fiscalía pide para todos ellos 16 años de cárcel por un delito de rebelión. La Abogacía pide 11 y medio y Vox 74 para todos ellos. Y hay 3 exconsejeros más, pero que se encuentran en libertad provisional. Se trata de Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs. Ninguna acusación ve delito de rebelión en ellos. Por lo tanto, Fiscalía y Abogacía piden 7 años por malversación y desobediencia grave y, por último, la acusación popular de Vox, 24 años. ¿Se paga en España el delito de rebelión? Está por ver. Lo que juzga el Tribunal Supremo es lo que aconteció en ese 1 de octubre de 2017, esa convocatoria de referéndum ilegal, y lo que sucedió 27 días después, el 27 de octubre de 2017, con la declaración unilateral de independencia. Sería bueno que hiciésemos un repaso de todas las fechas importantes que las que el separatismo catalán pues, ha desafiado de manera abierta al Estado español. Junio de 2017, Puigdemont anuncia la convocatoria del referéndum ilegal. A un referèndum que se celebrarà el diumenge, día 1 d'octubre. Al echar la mirada hacia atrás, vemos una de las primeras veces que los independentistas cruzaban la línea roja. Fue el 6 y 7 de septiembre. El Parlament aprobaba la ley de referéndum y de transitoriedad. Tensión en el Pleno, los constitucionalistas abandonan la sala. Rajoy se reúne con Sánchez y con Rivera. Están convencidos de que ese referéndum no se va a celebrar. En plena campaña del referéndum, el 20 de septiembre, un juez ordena los registros de la sede de la Consellería de Economía y se produce el asedio independentista. Policías atrapados durante más de 10 horas, sus coches oficiales completamente destrozados. Los Jordis están señalados como los responsables de alentar esta violencia. Mientras, avalancha de fuga de empresas y pruebas de adoctrinamiento en las aulas a los más pequeños. Llega el día 1 de octubre, se celebra el referéndum ilegal, aunque de aquella manera. Vimos urnas llenadas con papeletas previamente, vimos cómo se podía votar en repetidas ocasiones y sobre todo vimos la pasividad de los Mossos que se colocaron del lado de la ilegalidad y desobedecieron las leyes del Tribunal Constitucional. Que hem aconseguit celebrar el referèndum d'autodeterminació que l'Estat s'ha esforçat tant a impedir. Y tienen que pasar 10 días para que el gobierno de Rajoy aplique el 155. Pero de vuelta a la normalidad, nada. El 27 de octubre, en el Parlament, los independentistas declaran la independencia de la supuesta República Catalana. Queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra y 2 vots en blanc. Aunque duró menos de un minuto. Ese mismo día, Rajoy disolvía el Parlament y convocaba elecciones para el 21 de diciembre. He disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas. 3 días después llegan las querellas por rebelión. La justicia actúa y se conocen las fugas y las huidas de los independentistas al extranjero. El nuevo gobierno, liderado por Quim Torra, no dista mucho del anterior. Pues yo estoy dispuesto a llegar tan lejos como llegó el presidente Puigdemont.
Cambiamos de asunto, aunque luego vamos a abordar con el abogado José María Blanco Corredera todo lo que está sucediendo en el Tribunal Supremo, pero ahora recibimos en la mesa de la redacción abierta a Sergio Abad Gallardo. Muy bienvenido. Buenas tardes. Es autor del libro Serví a Lucifer sin saberlo. Aquí lo tienen, de la editorial Homo Legends. Sergio, usted fue masón. En primer lugar, me gustaría saber cómo capta la masonería, cómo accede uno a esa red de la masonería. Por 90% de los casos son amigos próximos que le permiten ingresar en la masonería. Lo que pasa es que todos tenemos masones alrededor y no sabemos que lo son. Y a veces, y muchas veces, son buenas personas. Porque yo estoy en lucha en contra de la masonería, pero no en contra de los masones. Hay que diferenciar las personas y las doctrinas. Siempre lo hemos dicho aquí, una cosa son las personas y otra la conducta o las ideas. Se habla mucho, por cierto, de una persona que podría ser masón, Manuel Valls. Manuel Valls, usted también es francés. Sí, Manuel Valls es o fue masón. Que lo fue, eso es cierto. Que lo es todavía no se sabe porque eso está cubierto por el secreto. Porque nadie sabe quién o quién no es masón, si no lo dice. Lo que es cierto es que se quedó por lo menos 15 o 17 años en la masonería. Y además, cuando una persona ingresa en la masonería dice que se queda masón toda su vida. Salvo si sale como yo hice, y se convierte al catolicismo, por ejemplo. El caso de Manuel Valls, yo creo que no es ni mucho menos aislado. Muchos políticos lo son, pero no lo sabemos. ¿Por qué esa condición del secretismo? Porque uno no puede decir abiertamente a alguien que se dedica a la vida pública, como un político, yo soy masón y lo puedo decir en una entrevista y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué ese carácter secreto? Porque cuando se trabaja en el secreto es más fácil hacer influencias, hacer jugar influencias, por ejemplo, para crear leyes nuevas. Yo tengo en otro libro que se publicó en Francia la prueba que los masones de derecha o de izquierda votan juntos en leyes de sociedad, que son, por ejemplo, leyes sobre el aborto, el matrimonio homosexual, la eutanasia, etcétera. Sergio, siguiendo con el caso de Manuel Valls, que va a ser el próximo candidato al Ayuntamiento de Barcelona, iba a decir de Ciudadanos, pero finalmente no lo va a hacer con las siglas de Ciudadanos, Ayuntamiento de Barcelona. ¿Qué otros políticos destacados lo son? Entiendo que en Francia hay una tradición, incluso mayor que en España, de la masonería. ¿Cuáles son los políticos más destacados que usted le consta que son masones? Bueno, no sé si hay una tradición, pero lo que pasa, me parece, es que la masonería en Francia es mucho más fuerte que en España. Entonces no teme parecer tal vez al día. Y por ejemplo, hay muchas personas, yo tengo fuentes que afirman que el presidente Macron es masón y pertenece a logias muy elitistas. Y esos datos lo tengo. También que lo dice que es Jean-Yves Le Drian, que es ministro. También lo fue en el gobierno de Hollande Christian Taubira, Jean-Yves Le Foll y otros muchos. Pero hay muchos que no se saben que lo son y además hay que no lo son, pero son favorables a las doctrinas masónicas. Usted dice que sirvió a Lucifer, al diablo, sin saberlo. ¿Qué es lo que tiene de luciferino la masonería? Por ejemplo, yo tengo una cita aquí que la tengo de un gran maestro nacional de una obediencia masónica. Cito: consideramos que los masones son la descendencia espiritual de Caín. De hecho, Caín, Tubal-Caín, son los que Dios rechazó y pretendemos ser nacido de esta misma raíz. Si esto no es luciferiano, no sé lo que digo. Además, Tubal-Caín es la palabra clave de los maestros masones. Entonces, nada más que en esto hay esta apariencia luciferiana, pero hay mucho más. La doctrina en ella misma es luciferina. Yo cuando hablo de Lucifer, hablo de orgullo, porque la masonería
su doctrina es de hacer que una persona que ingresa a la masonería poco a poco se ponga más y más autónoma y, ¿cómo decir?, orgullosa, elitista. Sergio, ¿ha tenido usted algún problema por abandonar la masonería? ¿Usted cómo comunica que ya no es masón? ¿Cómo fue ese proceso de salida? El proceso es muy simple. Basta de escribir y de mandar una carta al venerable maestro y entonces se sale de la masonería. Los problemas vienen luego. Si se queda uno tranquilo no pasa nada, salvo que pierde todos sus amigos, porque todos los masones le giran la cara y ya no pierde casi todos sus amigos y sus apoyos. Yo escribí sobre la masonería, doy conferencia y sigo escribiendo todavía. Y entonces, bueno, me parece que eso le disgusta mucho a la masonería. Le voy a dar un ejemplo. Yo no quiero decir más que este ejemplo y las personas que son sus auditores harán una conclusión por ella misma. Yo trabajaba de alto funcionario. Un alto funcionario no se puede dimitir. Y bueno, el presidente por el cual trabajaba es masón, los vicepresidentes casi todos lo son, etc. Ahora estoy en el paro. Entiendo. ¿De acuerdo? Sergio, antes de que recomendemos a todos los espectadores que compren este libro, me gustaría hacer una pregunta histórica. Ha hablado usted de que los masones, ya estén en partidos de izquierdas o de derechas, se ponen de acuerdo en algún tipo de legislación, por ejemplo, favorable al matrimonio homosexual, favorable al aborto. En la historia del siglo XX, por ejemplo, ¿cuál ha sido el peso de los masones? ¿En qué leyes se tradujo esa influencia? Los masones, que sean de derecha o de izquierda, están de acuerdo sobre el cambiamiento de sociedad. Es, como dijo Vincent Peillon, que me parece masón, pero dice que no lo es. Sin embargo, me parece muy favorable las tesis masónicas. La revolución no se terminó y no está terminada. Entonces, muchos masones ahora quieren continuar esa revolución. ¿De qué se trata? Se trata de despedirse de la moral divina y de la moral de la Iglesia para reemplazarla por una moral masónica que permita una forma de libertad, porque no es libertad, es una ilusión, que sea puramente masónica. Entonces, eso es la razón por la cual los masones, que sean de derecha o de izquierda, votan de misma manera. Pues Sergio Abad Gallardo, muchísimas gracias por esta recomendación. A la vuelta de la publicidad va a estar con nosotros Raúl Cuesta del Sindicato Alternativa de Policía. No se lo pierdan. Raúl Cuesta, ya lo conocen todos ustedes, es portavoz del Sindicato Alternativa Sindical de Policía. Muy bienvenido. Buenas tardes. Desde el domingo, prácticamente el mismo momento en el que acabó la manifestación, que tuvo lugar en la Plaza de Colón de Madrid, hubo una guerra de cifras, la tradicional guerra de cifras que sigue a cualquier convocatoria multitudinaria. La delegación del Gobierno, que depende del Ministerio del Interior, cifró en 45.000 los asistentes a la marcha de Colón, convocada, recordemos, para pedir al señor Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que convoque elecciones generales y para decir al Gobierno de España que no ceda ante el separatismo catalán. Lógicamente, las cifras dadas, facilitadas por la delegación del Gobierno de 45.000, pues la mayoría de los españoles yo creo que no se lo han creído, porque han circulado no solo por los medios de comunicación, sino a través del WhatsApp, de las redes sociales, un montón de vídeos. Yo recuerdo la calle Génova llena, la calle Goya, la calle Serrano. Recoletos. Se han hecho estudios y vamos a ver aquí uno, Raúl, un mapa que emitíamos ayer, también en este programa y en otros de esta casa, un mapa de la Plaza de Colón en la que se veía, hicimos un cálculo en función de las personas por metro cuadrado que acudieron a esta manifestación. El cálculo fue el siguiente: si hubiese una persona por metro cuadrado, la suma nos da que habría 59.000 personas en esa manifestación. 2 personas por metro cuadrado, 118.000, 3, 177.000 y 4, 237.000. Yo la verdad que no pude asistir a la manifestación, pero he hablado con gente que sí lo hizo. Me apuntaban que más bien habría, en un cálculo moderado, 3 personas por metro cuadrado, lo que nos da un resultado final de 177.000. No sé si su sindicato maneja alguna cifra, Raúl.
Sí, nosotros es evidente que, bueno, no es una cuestión meramente policial, son datos que ofrece la delegación del Gobierno en este caso y que sí que es cierto que siempre tira o coge como recurso a los cuerpos policiales para ello. Por ese mismo motivo es muy importante aclarar que no hay más que contrastar todas las grandes manifestaciones que ha habido a lo largo de nuestra democracia para ver que la manifestación del domingo era una de las manifestaciones más multitudinarias que ha existido. Los índices de densidad por metro cuadrado, que son los que hemos visto apenas unos segundos, unos instantes, sí que encajan con esas panorámicas que se realizan de forma aérea, en las que sin género de duda había entre 3 y 4 manifestantes por metro cuadrado, con lo cual la manifestación, a pesar de que los datos oficiales de la delegación del Gobierno fuesen bastante inferiores a los reales, rondaban entre los 3 y los 4 ciudadanos, personas habitantes por metro cuadrado. Una de las cosas que llamó la atención de la manifestación del domingo en la Plaza de Colón, Raúl, es que a pesar de la cantidad de personas concitadas, no se produjo ningún incidente. No tuvimos que ver contenedores quemados, agresiones a policías, insultos a policías, no sé, escaparates rotos, algún coche dañado. Esto es curioso porque en otro tipo de convocatorias y manifestaciones convocadas, y esto lo digo yo, no lo dice Raúl, pero él ya dirá si es así o no. Yo también como periodista he asistido a manifestaciones en las que había 1000, 2000 personas de signo, por ejemplo, de extrema izquierda y ver a una multitud de antidisturbios pertrechados porque estaban siendo atacados. En el año 2014, en el Paseo Recoleto, recordemos que hubo una agresión brutal, una patada en la cabeza. Puma 70, sí, los compañeros los de Puma 70, creo que fue una manifestación... Rodea al Congreso. En un rodea al Congreso, efectivamente. Así es. Bueno, pues vimos que 150.000 personas, o las que hubiesen, no provocaron ningún incidente. Esto es digno de destacar, sin duda. Hay que tener muy claro que la manifestación que hubo este pasado domingo hablaba de dos cosas importantes, sin siglas, de España y de democracia. Como vemos en las imágenes, digamos, el fin era más que loable. Democracia por y para los españoles. Y es curioso que este descontento que vimos este pasado domingo coincide también este año con el descontento que existe en el Cuerpo Nacional de Policía. Tenemos que recordar que tanto la Policía Nacional como los diferentes gobiernos nos debemos por y para los ciudadanos. Y cuando llegamos a este número de cifras es que algo no funciona bien. Permíteme que te dé un dato. Este año, en el 2018, el año pasado, el que ha finalizado el 2018, ha sido el año que más manifestaciones, manifestaciones, ya que los policías nacionales tenemos coartado el derecho fundamental a la huelga, ha realizado la Policía Nacional más de 50 concentraciones por toda España debido al descontento generalizado, al abandono por parte del Gobierno, sin ningún color, sin ninguna bandera, es decir, por los gobiernos anteriores, por el Gobierno presente y esperemos que no sea por los gobiernos que están por llegar. Con lo cual, ver una manifestación como Policía Nacional en el que se defiende, entre otros pilares, la democracia, de lo cual somos parte, es un orgullo y un ejemplo. Creo que solamente estuvo destinada este domingo la primera unidad de intervención policial, que es la de Madrid. Le iba a preguntar, Raúl, por el dispositivo policial. ¿Cuántos miembros de los antidisturbios, de los UIP, acudieron a la Plaza de Colón? Y yo he dicho que no hubo ningún incidente reseñable, no sé si tuvieron que hacer alguna intervención de algún tipo. Absolutamente. Fue una jornada ejemplar, no hubo ni un solo altercado. Y lo vuelvo a repetir, es un orgullo para la Policía Nacional tener que hacer estos servicios. Solamente se cubrió con las unidades de intervención policial que tenemos aquí destinadas en Madrid y con un contingente mínimo en comparación con las últimas manifestaciones a las que estamos acostumbrados. Cambiando de asunto y aparcando ya todo lo que tuvo que ver con esa manifestación del pasado domingo en la Plaza de Colón de Madrid, también veníamos a hablar, Raúl, de la ley contra la violencia de género. Es una ley sin duda controvertida, en esta casa hemos hablado 1000 veces de ella, hemos pedido su derogación. Es una ley que atenta contra los derechos de los varones, puesto que no pone en pie de igualdad a la mujer con el hombre. Hace unas semanas conocíamos el caso del preparador físico del Atlético de Madrid, el profesor Ortega, que pasaba la noche en el calabozo. Y todo porque un vecino llamó a la policía denunciando una presunta agresión del profesor Ortega, del preparador físico del Atlético de Madrid, contra su mujer. La verdad que habían estado discutiendo a gritos, lo escuchaba el vecino con total claridad, pero la llamada del vecino a la Policía Nacional suscitó que llegasen 2 agentes, llegaron a la casa del profesor Ortega, la mujer negó que hubiese mediado agresión y aún así el profesor Ortega pues pasó la noche en el calabozo. Esto hay quienes no lo entienden, nadie lo entiende en el fondo, pero apuntando y poniendo el foco sobre los agentes de la policía. Los agentes de la policía hay que dejar claro, Raúl, que cumplen las órdenes que dicta la ley, ¿no? Nosotros estamos a la disposición
del Código Penal del Ministerio de Justicia y a lo que marca la legislación vigente. La violencia de género es un tema tan complicado y tan necesario que podríamos hablar largo y tendido en cualquier otro momento, pero sí que es cierto que desde el Cuerpo Nacional de Policía queremos enviar unos mensajes muy claros. La violencia de género existe, claro que existe, y es una lacra en pleno siglo XXI. Las desigualdades de género existen y hay que luchar contra ellas de forma efectiva. Lo que no podemos permitir es que estamos hablando de una ley orgánica del año 2004, una ley orgánica que se hizo con bastante brevedad y que en muchas ocasiones puede llegar a vulnerar derechos fundamentales de la ciudadanía. Son predisposiciones que no salen a nivel personal, sino de diferentes medios de comunicación, juristas sobre todo, con los que tratamos este tema. ¿Qué es lo que sucede? Desde Alternativa Sindical de Policía creemos que es necesario y urgente una reforma del modelo actual de la violencia de género, tanto en la protección de las víctimas, que hay que centrar, digamos, todo lo que es el control en el agresor y no en la víctima, evitando una doble violencia institucional, y por supuesto habría que entablar una mesa de trabajo o una mesa con el gobierno actual para ver cómo se puede mejorar esa ley para que no sucedan las cosas que acabas de relatar. Tenemos también además, Raúl, bueno, el caso del profesor Ortega, pero entiendo que a vuestro sindicato han tenido que llegar multitud de casos de varones que han pasado injustamente noches en el calabozo, incluso fines de semana, cuando la denuncia, a veces instigada por las propias abogadas, las mujeres, los denuncian a última hora del viernes. Si el juzgado ya no está, tiene que pasar el fin de semana en el calabozo. Yo permíteme que tengo que puntualizar una cosa. Si estás en el calabozo a día de hoy no es de forma injusta, porque es la legislación, es lo que rige, y si alguien va al calabozo o unas dependencias policiales hoy en día es totalmente con el amparo de la ley y bajo la legalidad. Con el amparo de la ley sí, pero yo hago la interpretación de que no me parece justo. No dudo en ningún momento, claro que no, que la Policía Nacional siempre actúa bajo el imperio de la ley. Eso es. Volvemos a repetir, el modelo que presenta ASP sí que es cierto que centra o ve urgente, necesaria una reforma de esa ley orgánica, por los motivos que acabamos de decir. En el Código Penal ya está todo muy bien detallado, es un Código Penal que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de tomar estas decisiones. Por lo cual, si tenemos un sistema probatorio, que es en el que el Estado jurídico se desenvuelve, no podemos meter al calabozo a una persona sin una prueba. Es lo que nosotros defendemos. Una reforma de la Ley Orgánica 1/2004, que es la que rige por violencia de género, y una reforma del modelo de protección para luchar contra esta lacra que sí existe, que es la violencia de género. Raúl, antes de que te despida, no sé si querías apuntar algún dato más. Nada. No en relación a la ley contra la violencia de género. Nada, como ya viene siendo habitual y en la línea en la que estamos trabajando continuamente, esta vez queremos acordarnos de estas unidades, estos compañeros que trabajan y luchan contra la violencia de género cada día, que están en mínimos, faltan medios materiales, faltan efectivos, y seguimos trabajando para que en breve, a corto plazo, se aumente toda esta infraestructura dentro de nuestra institución para poder acabar con esta lacra. Pues muchísimas gracias, Raúl. Muy bien, te vemos pronto. Gracias. En estos momentos, son las 7:10 de la tarde, se sigue librando en el Congreso el debate por los presupuestos generales del Estado. La votación se va a producir mañana. El Gobierno y prácticamente toda España entienden que no van a salir adelante, los partidos separatistas no van a respaldar a Pedro Sánchez. Hoy Adriana Lastra, número 2 del PSOE, lo decía de esta manera. Generales del Estado, ahí está. Pero sí dice que es precipitado, claro. No, yo lo que le estoy diciendo... Pregunto si a usted le parecería precipitado que hubiera elecciones el 14 de abril. Lo que le estoy diciendo es que nosotros estamos en sacar adelante los presupuestos generales del Estado, porque son buenos para España y que en todo caso de verse acortada la legislatura es al presidente del Gobierno a quien compete esa decisión en exclusiva. Estas eran las palabras de Adriana Lastra, número 2 del PSOE. Nos vamos a ir enseguida hasta el Congreso de los Diputados. Se sigue celebrando ese debate por los presupuestos generales del Estado. Todos los grupos parlamentarios tienen muy claro que Pedro Sánchez, su gobierno, no los va a sacar adelante. Muy probablemente vayamos a tener que irnos a elecciones generales. Ayer se hablaba de la fecha del 14 de abril, Domingo de Ramos, pero hoy el Ejecutivo lo ha descartado y se están barajando otras fechas como el último domingo de abril o incluso
el 26 de mayo, que es el superdomingo. Habría municipales, autonómicas, europeas y también unas elecciones generales. Se ha incorporado a la mesa de la redacción abierta el periodista Alex Navajas. Alex, muy bienvenido. ¿Qué tal, Javier? Gracias. Bueno, pues yo creo que ya nadie duda de que el gobierno de Sánchez va a tener que convocar elecciones generales. Era lo que él habría prometido cuando presentó la moción de censura contra Mariano Rajoy, pero sin duda que lo va a hacer no por este motivo, porque ya hemos visto que Sánchez no tiene palabra, sino que lo hace empujado por las circunstancias, porque no tiene apoyo en la Cámara Baja. ¿Tú estás seguro? Sí. Yo estoy seguro. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? ¿De que mañana no salen adelante? ¿Tú crees que mañana podría haber sorpresa? A ver, todo parece indicar que no. Es decir, que mañana Esquerra, PDeCAT, etcétera, dejarán tirado al gobierno de Sánchez. Todo parece indicar eso. Ahora, yo de esta gente no me fío. Entonces, no me fío. Porque además, quiero decir, el panorama... vamos a ver, vamos a pensar que mañana no salen presupuestos. Entonces, el señor Sánchez convoca elecciones. Si hacemos caso a las encuestas de intención de votos, no a las de Tezanos, sino a las serias, bueno, pues sí, el Partido Socialista en teoría ganaría las elecciones, pero no tendría apoyo suficiente, con lo cual parece que los partidos de derecha, si sumaran, podrían formar gobierno, etcétera. Vale, hombre, eso evidentemente a los separatistas no les interesa. En principio, quiero creer que no les interesa, porque un gobierno de Ciudadanos, Partido Popular y Vox, bueno, pues sería algo supuestamente malo para ellos, para los partidos separatistas. ¿Qué opciones queda? Pues apoyar a Pedro Sánchez. Pero claro, supuestamente Pedro Sánchez ha dicho, y lo han dicho hoy en el Congreso, han repetido, que no van a reconocer el derecho a la autodeterminación. Que ese era uno de los 21 puntos que Torra le ponía por delante en la reunión que mantuvieron en diciembre. Claro, entonces, lo cual, bueno, deja en un buen lugar, en ese sentido, al Partido Socialista en el Gobierno de España, al decir algo tan obvio que no va a reconocer el derecho de determinación de una región española. Es que es evidente que un gobierno, es decir, pero es que ya hemos llegado a unos niveles tan bajos de dignidad que ya hasta eso hay que celebrarlo. Entonces, bueno, pues yo celebro que el Partido Socialista hoy haya dicho que no va a permitir que una región española haga un desafío a la soberanía nacional convocando un referéndum, ¿no? O convocando la autodeterminación. Bueno, eso le honra al Partido Socialista. Ahora, de bien dicho esto, está en una situación complicada. Todo parece indicar que efectivamente mañana no van a salir los presupuestos, lo sabremos en torno a las 3 de la tarde, pero yo te vuelvo a decir, bueno, yo estoy con la expectativa hasta el final, no lo sé, sinceramente no lo sé, creo que no van a salir, pero no las tengo todas conmigo. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, conocida popularmente como la chiquiministra, hoy lamentaba que coincidiese el inicio del juicio en el Supremo a los líderes golpistas con el debate en el Congreso de esos presupuestos generales del Estado. Me hubiera gustado que este debate presupuestario justamente no se hubiera producido en esta semana de inicio del juicio del procés. Se lo digo con total sinceridad. Creo que ha podido influir en la polarización de los distintos posicionamientos políticos, dificultando en extremo el debate serio y reflexivo que se requiere a propósito de las cuentas públicas que este país necesita. Bueno, sabemos que la ministra de Hacienda no es la mejor ministra de Hacienda de la historia de España, ¿no? No, pero aparte de eso, ¿pero qué tontería es esa? Nos gustaría que no hubiera coincidido el debate de los presupuestos con el procés. O sea, está usted reconociendo que le afecta, está usted reconociendo que el desastre de su gestión, de la gestión de su gobierno, se va a ver afectado por el hecho, o sea, pues claro, los españoles tenemos memoria y si encima nos pones dos eventos tan cerca, más aún. Entonces, lo que está reconociendo implícitamente esta señora es que han gestionado espantosamente mal el tema del procés y que por eso les va a afectar. Eso es lo que está diciendo esta señora, es decir, lo está reconociendo abiertamente. Bueno, pues oye, que cada palo aguante su vela, ¿no? Si no han hecho los deberes, pues evidentemente les va a pasar factura en las urnas, como espero que les pase durante las próximas elecciones, ya veremos cuándo son. Bueno, Pedro Sánchez, a través de la red social Twitter, escribía lo siguiente a propósito de los presupuestos generales del Estado y de la delicadísima situación en la que está su Ejecutivo por los socios con los que básicamente ha llegado al Palacio de la Moncloa. Decía Sánchez esta mañana:
Tras 7 años de injusticia social, las derechas y el independentismo votarán en contra de unos presupuestos generales del Estado sociales. Ambos quieren lo mismo, una Cataluña enfrentada a sí misma y una España enfrentada a sí misma. Nosotros trabajamos por una Cataluña en convivencia para una España unida. Este recurso ya muy viejo, Alex, el de me coloco en el centro, ¿no?, entre los golpistas catalanes y quienes piden precisamente el cumplimiento de la ley. Añadía Sánchez, dentro de la Constitución, el PSOE propuso una comisión de política territorial en el Congreso y una mesa de partidos catalanes en el Parlamento. Las derechas nunca participaron, el independentismo nunca creyó en ellas. Viven mejor en la confrontación, tienen miedo al diálogo. Además, añadía Pedro Sánchez, un tercer tuit, a ver si podemos verlo, ahí está, la moción de censura supuso un cambio de época. Si queremos conquistar el futuro como país, la España cabal, moderada y progresista debe dar un paso adelante y dará un paso adelante. Me tengo que contener, Alex, porque no quiero que me entre la risa. Yo no sé si el señor Sánchez se cree todas estas cosas que escribe. Sería preocupante. El momento en el que ha llegado su ejecutivo y el momento en el que ha llegado España es responsabilidad suya. O sea, usted ha llegado a la Moncloa de la mano de Bildu, del PNV, del PDeCAT y de RC, que son los partidos cuyos líderes hoy están sentados en el Tribunal Supremo, y los que no están es porque están fugados en el exterior. Sería preocupante que se lo creyera, pero bueno, de él ya no me extraña absolutamente nada. Lo que pasa, a mí me parece que estos 3 tuits demuestran una situación absolutamente desesperada del presidente del gobierno, que ve que le fallan por todos lados, como por otro lado, hombre, pues era de esperar. Pero vamos a ver, señor Sánchez, por mucho que a usted le mueva el odio, ¿usted de verdad creía que en algún momento que ir de la mano de Bildu, de PNV y de los independentistas, usted de verdad creía, y luego de Podemos, que en este caso han sido los más fieles a ellos, ¿usted de verdad creía que eso le iba a llevar a algún buen puerto? O sea, ¿de verdad usted es tan ingenuo que pensaba que Bildu le interesa algo más allá de su propio ombligo? ¿Pero tú crees, Alex, que es ingenuidad o que le da igual todo con mantenerse en la Moncloa? Pues mira, yo creo que él estaba tan fascinado con el deseo de llegar a la Moncloa, y ahora fascinado con el deseo de quedarse, que efectivamente, o sea, oiga, ¿y usted cree que un partido como Esquerra Republicana de Cataluña, que representa la anti-España, es decir, una España republicana, separada, con una España disgregada, que es la que está fomentando? Pero vamos a ver, cuando él dice que fomenta la confrontación, ¿pero quién fomenta la confrontación? Pero vamos a ver, si todos los ciudadanos lo que queremos es vivir en un país normal, donde haya problemas reales, no ficticios, porque el separatismo al final es un problema creado, no hay un problema real. O sea, hay un problema real, pues que puede ser, oye, pues el paro, que no haya inversiones, que la sanidad vaya mejor, pero esos son problemas que hay que afrontar. Y luego hay problemas creados como es el separatismo. Es decir, si los partidos separatistas catalanes no estuvieran dando la murga todo el día con el tema del separatismo, sino que se comportaran de un modo normal, nadie estaría preocupado de ese tema. Entonces, bueno, pues el señor Sánchez se ha entregado a estos, y evidentemente estos, que no les interesa nada más que su ombligo, como decía el otro día, por cierto, Eva H., en la derecha solamente se miraba al ombligo. ¿Quién se mira más al ombligo que Bildu? Pero a un señor de Bildu le puede interesar algo lo que le pase a un señor de Santander, que lo tiene al lado, y le va a interesar lo que le pasa a un señor de Almería, que lo ve como no sé, vamos, por supuesto otro país. O sea, con unos partidos tan sectarios y tan racistas como estos, ¿de verdad el señor Sánchez pensaba que iba a llegar a algún lado? Pues ya se ha visto que parece que no. Alex, antes de que te pregunte a quién beneficiaría un posible adelanto electoral, me gustaría que viésemos a Teodoro García Gea, del Partido Popular, diciendo que no va a haber adelanto. Porque con Pablo Casado en la Moncloa ni habrán relatores, ni habrá negociadores, ni nada por el estilo. Habrá cumplimiento de la ley y lucha frontal contra el independentismo y el secesionismo. Por tanto, un adelanto electoral no es algo que le venga bien a los independentistas, a los secesionistas, ni tampoco es algo que le venga bien a Pedro Sánchez. Y esto es lo que yo creo que vamos a ver durante los próximos días. Un teatro que está siendo protagonizado por PDeCAT, Esquerra Republicana y Pedro Sánchez. Bueno, un adelanto electoral no le viene bien a Pedro Sánchez, pero es que como se espere al otoño, o sea, como espere que el 26 de mayo Vox y Ciudadanos y el PP, porque esos 3 partidos
van a sumar los suficientes escaños y votos para reeditar un pacto como en Andalucía. Si se espera eso, a que ya se confirmen las urnas y desmientan las encuestas de Tezanos en el CIS, yo creo que si las convocan en otoño sería aún peor. Bien no le viene nada a Sánchez, pero no, a ver, el caso yo creo que si se anticipa... A ver, por lo visto en los corrillos del Congreso hoy se hablaba, pues efectivamente, de un adelanto de las elecciones, porque parece ser que ningún miembro del Gobierno apuesta ya por continuar adelante con esta ejecutiva, ¿no? Entonces, incluso los que estaban diciendo que sí, que había que seguir hasta el 2020, etcétera, parece que ya no lo tienen tan claro, pues después de todo lo que está pasando, después de que mañana parece que no van a salir adelante los presupuestos, después de la manifestación del domingo, que a pesar de que es un fracaso, ellos saben perfectamente que ha sido un éxito, convocada en 4 días y con toda la gente que fue. Entonces, no se sabe. Ahora, bueno, me parece curioso que Teodoro García Egea diga el tema de que él no ve que vaya a haber elecciones, porque es un poco lo que yo comentaba antes. Es decir, este hombre, Pedro Sánchez, es capaz, por mantenerse en la Moncloa, va a hacer lo que sea necesario, ¿no? Vamos a ver, con las encuestas de intención de votos serias, es decir, no las de Tezanos, sino las que han salido en otros medios, el Partido Socialista hoy ganaría las elecciones, con entre 100, 105, 110 escaños. Hombre, objetivamente eso es una subida respecto a lo que tienen ahora, que son 84 diputados, y ganaría las elecciones. Es decir, sería el partido más votado de España, insisto, si hacemos caso a las encuestas de intención de votos serias. En segundo lugar estaría ahí Partido Popular, Ciudadanos, no se sabría, pero efectivamente parece que la suma de los 3 partidos de derecha podría dar el gobierno a la derecha. Ahora bien, hombre, al señor Sánchez no le va bien convocar ahora elecciones. Pues no. A los catalanes, a los separatistas catalanes, pues tampoco. Pero tampoco les va mal. Yo ahí no estoy del todo de acuerdo. Esquerra Republicana se mantendría, PDeCAT sigue en caída libre. Son los que son. Sí, o sea, a los separatistas catalanes no les afecta especialmente, ¿no? Bueno, pues si Teodoro García Egea en el Partido Popular dice que no va a haber elecciones, en Podemos, Irene Montero, portavoz del partido, su marido, Pablo Iglesias, dice que da por perdido y que por tanto el gobierno tiene que convocar sí o sí elecciones. Escuchando a la ministra Montero, he tenido la sensación de que el Gobierno se ha rendido antes que nosotros a la hora de defender estos presupuestos generales del Estado. Nosotros estamos preparados para cualquier escenario. Lo estamos desde hace meses y precisamente porque estamos preparados desde hace meses para cualquier escenario, nos podemos permitir ahora centrarnos en no perder la esperanza, igual que no la perdimos en la moción de censura. Bueno, vamos a ver el calendario de abril. Ayer, fuentes de la Moncloa filtraban a la agencia EFE que sería el 14 de abril, Domingo de Ramos, la cita en la que se celebrarían las elecciones generales adelantadas. Hoy el Gobierno lo ha negado por completo y se está barajando el 28 de abril, domingo, 2 semanas después, ya al fin después de la Semana Santa, como hipotética fecha para celebrar elecciones generales. ¿Tú crees que esta fecha sería mejor que la del Domingo de Ramos? ¿Le beneficiaría más? ¿Le perjudicaría más? Yo creo que hubiera sido un fastidio tremendo el tener que ir a votar un Domingo de Ramos. Sobre todo en tu tierra, ¿no? Sobre todo en Sevilla, en ciudades como Sevilla, con todas las procesiones en la calle y con la gente pendiente de otra cosa, claro. Estaría complicado. A ver, 2 semanas de diferencia no afecta a lo que son unos resultados de... No, me refería más al hecho de la participación un Domingo de Ramos. Sí, hombre, el Domingo de Ramos, evidentemente, pues parece ser que habría una participación mucho menor, porque evidentemente ya desde el viernes anterior pues ya hay gente viajando, hay gente desplazándose, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en cuanto a participación sería peor. Hoy, evidentemente, es mucho mejor el 28 de abril. Hombre, el 14 de abril tenía esa cosa que les gusta a los socialistas, pues que es el día de la proclamación de la Segunda República. Me parece la ilegítima proclamación de la Segunda República, porque aquello fueron unas elecciones municipales. Fueron unas elecciones municipales donde los partidos... Las candidaturas monárquicas tuvieron más votos. 5 veces más que las republicanas. Pero bueno, la historia es la que fue y, oye, el 14 de abril fue la proclamación de la Segunda República, ¿no? Entonces, yo entiendo que eso a ellos les gustaba, ¿no? Pero parece que no va a ser posible. Vamos a ver qué es lo que pasa en estos días. Pues Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT en el Congreso, dice que no van a retirar las enmiendas a los presupuestos. A nosotros, aquello que nos determina nuestra posición política no es la amenaza electoral, sino la necesidad del Gobierno de sentarse a dialogar con los grupos
catalanes. No será bajo la amenaza de las elecciones que se va a conseguir retirar esa enmienda a la totalidad. La otra opción al 28 de abril, ya lo hemos dicho, sería el 26 de mayo, que es cuando se celebran municipales, autonómicas y europeas. Quien no quiere esta fecha, bajo ningún concepto, son los varones socialistas. Sí. Fernández Vara, por ejemplo, Javier Lambán en Aragón, lo tienen muy claro, porque el voto ese día sería en clave nacional y sería una patada tremenda que se llevarían algunos varones, pero la patada se la quieren dar al señor Sánchez. El efecto Sánchez les va a afectar, quieran o no quieran. Lo que pasa es que es verdad que en ese superdomingo pues, sería como mucho más evidente. Si los políticos pensaran en los ciudadanos, pues seguramente sí se contemplaría la posibilidad del superdomingo, porque aunque solo sea por un tema de mera comodidad y por un tema también de participación, es decir, si tú juntas cuatro votaciones en un mismo día, estás incentivando la participación. Entonces, vuelvo a decir, si los políticos, en vez de pensar en sus resultados, pensaran en los ciudadanos, pues seguramente podrían poner el superdomingo. Como piensan solo en ellos, ahora estaba viendo Carles Campuzano, qué pobreza de políticos tenemos, donde solo les preocupa como mucho su región, ya de ni eso, su provincia, su barrio. Qué poca visión tienen de lo que es el bien común, qué poca visión tienen de nación, por supuesto. En fin, hay una mediocridad que es realmente preocupante, ¿no? Como cada uno va tirando de su trozo a ver si se lleva un trozo mayor de tarta, pero bueno, es que esto es el separatismo, ¿no? Con esto nos toca vivir. Alex, vamos ahora a conectar con el Congreso de los Diputados. Está hablando Ana Oramas, de Coalición Canaria, una réplica a Pedro Sánchez. Oramas, cuando se enteró de que los presupuestos generales del Estado habían quitado una partida a Canarias para dársela a Cataluña, dijo que no iba a apoyar los presupuestos del Partido Socialista. A ver si podemos ver la señal en directo. Harán escuchando la voz de la fuerza. No cometan ustedes esa irresponsabilidad histórica. Los canarios... Si ustedes los castigan con el desprecio, van a recibir la respuesta que se merecen. No lo duden. Señor presidente, usted se ha negado a dialogar con las instituciones de mi tierra. Usted le ha dado la espalda a la mano tendida del presidente de Canarias. Usted y su gobierno desprecian a los canarios y vulneran sus fueros históricos. No nos empujen al monte, señor Sánchez, porque ni va a ser bueno para Canarias, ni va a ser bueno para España. Termino. Señor presidente, los científicos han comprobado que cuanto más brilla una estrella, más corta es su vida. Déjeme decirle que últimamente su estrella política está brillando muy intensamente. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Baldoví Roda. La intervención de Ana Oramas, de Coalición Canaria, echándole en cara a Pedro Sánchez que, en fin, que haya marginado a los canarios porque en los presupuestos generales del Estado había una partida que iba a ir a Canarias que finalmente fue a Cataluña, y esto es la España de las autonomías. Esto yo creo que es un buen ejemplo de café para todos, que a veces no es para todos. Pero ahí, Javier, es lo que estaba diciendo justo antes de la intervención de Ana Oramas, el tema del egoísmo, ¿no? El tema de tener unos políticos tan mediocres que solamente miran por su terruño, ¿no? Claro, ¿qué consigues? Pues que evidentemente los canarios digan, oiga, ¿y qué hay de lo mío?, ¿no? Claro, porque evidentemente, o sea, si a ti electoralmente no te interesa Canarias, sino que te interesa Cataluña, claro, llega un momento en que evidentemente, pues bueno, pues comunidades autónomas como Canarias, pues reclaman. ¿Y qué ocurre luego? Pues hombre, que las comunidades autónomas que tradicionalmente tienen menos peso en el granero de los votos, como es Extremadura, como es La Rioja, como son las dos Castillas, etcétera, etcétera, quedan abandonadas de inversiones. ¿Qué está pasando? Lo hemos visto con el famoso tren de Extremadura. Pues que al político no le interesa Extremadura, porque Extremadura no da votos. Correcto. O sea, es así de lamentable. Entonces,
Eso es lo que ocurre cuando en vez de políticos lo que tienes son mercenarios al servicio de los votos. Y lo que tienes es un tío que está pegado con una ventosa al sillón de la Moncloa. Eso es lo lamentable, que te importan un pimiento los ciudadanos y te importan un pimiento las regiones y pierdes la visión de conjunto. Pues Ale Navaja, muchísimas gracias. Sé que te tienes que marchar, lo van a echar de menos todos ustedes, pero a la vuelta de la publicidad va a estar con nosotros el abogado José María Blanco Corredoira para darnos algunas pinceladas de esta primera sesión en el juicio contra los líderes separatistas que se está celebrando hoy en el Tribunal Supremo. Está con nosotros el abogado José María Blanco Corredoira. Bueno, abogado y escritor. Muy bienvenido, José María. Buenas tardes, muchas gracias. No sé si, bueno, me consta que has seguido el juicio que arrancaba minutos después de las 10 de la mañana en el Tribunal Supremo. A mí me ha llamado poderosamente la atención un aspecto, aunque a estas alturas pues no va a sorprender a mucha gente. El hecho de que las defensas, los abogados de la defensa han repetido en alguna ocasión que no tiene legitimidad el tribunal, que es un juicio político. Bueno, a mí me gustaría, antes de nada, hacer una advertencia a nuestros telespectadores de cómo se desarrolla o de la diferencia que hay entre este juicio y los demás juicios. Este es un juicio en el que el tribunal, la sala de lo penal, se encuentra comprometida por que se está retransmitiendo y tiene la máxima expectación y despierta el máximo interés. Entonces, en la medida en que todo lo que hagan va a ser visto y retransmitido, tienen una preocupación muy grande para no cercenar ningún aspecto, ningún derecho de los procesados. Sabido es que la voluntad de los abogados de las defensas es en su día recurrir hasta el Tribunal de Estrasburgo y ya lo están poniendo de manifiesto, alegar vulneración de derechos fundamentales. Entonces, para que el tribunal, precisamente, para no incurrir en ningún supuesto en que pudiera entenderse como de indefensión, está permitiendo, está consintiendo extremadamente a los letrados que hagan exposiciones que en nada se corresponden con las que se pudieran hacer en este punto de cuestiones previas en un tribunal ordinario o incluso en la propia sala del Supremo si no fuera una causa que genera tanta alarma social. José María, quiero que veamos ahora, bueno, estas son las imágenes de Santiago Abascal, las estamos viendo hace un instante, el líder de Vox llegando al Tribunal Supremo. Decía Santiago Abascal que el hecho de que esté Quintorra presente en el juicio es una demostración de que el golpe sigue adelante. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación? Sí, totalmente. En cierto modo hay una persistencia. No podemos olvidar que estamos ante un juicio que tiene una importancia extraordinaria. Se ha dicho que es el segundo juicio más importante en los últimos 40 años, que después del 23F. Yo estoy de acuerdo. Se está juzgando ni más ni menos que a todo el gobierno catalán, a excepción de aquellos que han escapado. Y la actitud, sin embargo, en lo que, digamos, no discrepo con Santiago Abascal, pero sí apuntaría este matiz de que en la medida en que las defensas están entrando completamente a defenderse como gato panza arriba de las cuestiones técnicas, están reconociendo implícitamente la legitimidad del tribunal. Si ellos quisieran pasar a la historia como un Mahatma Gandhi, cada uno de ellos, lo que deberían hacer es no contestar a ninguna pregunta y ser defendidos por letrados de oficio y no colaborar de ninguna manera con la defensa. Esa es la postura que deberían tomar ellos si de verdad consideran que es ilegítimo el tribunal. Rebelión, sedición, malversación y desobediencia. El más grueso de estos delitos que acusa a estos líderes del golpismo catalán, son 12, es el de rebelión. Para que haya rebelión, recordemos, tiene que haber mediado violencia. ¿Tú crees que hubo violencia, por ejemplo, cuando rodearon la Consejería de Economía en septiembre o durante el referéndum ilegal del 1 de octubre? Vamos a ver, es una cuestión de interpretación. Hay que
En la interpretación de las normas jurídicas no solamente está el precepto legal, sino que está también la doctrina, es decir, lo que distintos autores penalistas vienen desarrollando acerca del tema, pero sobre todo la jurisprudencia, que es la línea de sentencias reiteradas del Supremo que va marcando una línea de interpretación. Aquí no tenemos jurisprudencia porque el caso anterior al que nos podemos remitir es el de una rebelión militar que fue juzgado por un consejo de guerra. Por lo tanto, no podemos, digamos que se va haciendo camino al andar, se va a hacer jurisprudencia en la medida que tengamos esta sentencia. Evidentemente, el matiz de si ha habido o no violencia, en esa vulneración, en ese socavamiento, subversión del ordenamiento constitucional, ese es el matiz que va a diferenciar rebelión o sedición. Sin embargo, Javier, yo quisiera hacer una consideración. No es tan importante, desde mi punto de vista, el delito por el que finalmente les condenen, porque cualquier condena va a ser muy superior a la que ellos están dispuestos a soportar. Esa es la apreciación mía. La acusación popular la está llevando a cabo Vox, Javier Ortega, Pedro Fernández. Además están acusándoles de organización criminal. Recordemos que para que se dé esta organización criminal se tienen que dar varios factores. El primero de ellos, que haya jerarquía en el grupo, reparto de funciones y un mismo fin delictivo. No sé si estos requisitos, José María, se dan en el caso de los líderes del golpismo catalán. Yo creo que sí, y además se da una circunstancia, y es que en la medida en que ellos de ninguna manera pensaban que iban a llegar a esta situación, fueron tremendamente atrevidos en esa preparación de la rebelión. Yo estoy de acuerdo con aquellos autores y aquellos líderes de opinión y todo aquel que manifieste que el socavamiento del ordenamiento constitucional empezó mucho antes que con la celebración del referéndum ilegal. Comenzó probablemente ya cuando se admitió a trámite ese proyecto de ley de desconexión infundacional de la República Catalana. En aquel momento, profesores como el profesor de Esteban manifestaron que ya entonces había que haber aplicado el 155. Es decir, que, pero como el presidente Rajoy les dejó hacer durante tantas semanas, ellos se fueron creciendo en su impunidad y llegaron incluso al extremo, que creo que les va a costar caro, de declarar unilateralmente la independencia. Aludía José María, la época en la que Mariano Rajoy era presidente del gobierno. Vamos a ver en este vídeo de nuestra compañera María Matos todas las acciones que podrían ser consideradas de atentado contra el Estado por parte del separatismo catalán. Desde el 1 de octubre, pasando por el 27, esa declaración unilateral de independencia, pero también el mes de septiembre, cuando rodearon la Consejería de Economía. Junio de 2017, Puigdemont anuncia la convocatoria del referéndum ilegal. A un referèndum que se celebrarà el diumenge, dia 1 d'octubre. Al echar la mirada hacia atrás, vemos una de las primeras veces que los independentistas cruzaban la línea roja. Fue el 6 y 7 de septiembre. El Parlament aprobaba la ley de referéndum y de transitoriedad. Tensión en el Pleno, los constitucionalistas abandonan la sala. Rajoy se reúne con Sánchez y con Rivera. Están convencidos de que ese referéndum no se va a celebrar. En plena campaña del referéndum, el 20 de septiembre, un juez ordena los registros de la sede de la Consellería de Economía y se produce el asedio independentista. Policías atrapados durante más de 10 horas, sus coches oficiales completamente destrozados. Los Jordis están señalados como los responsables de alentar esta violencia. Mientras, avalancha de fuga de empresas y pruebas de adoctrinamiento en las aulas a los más pequeños.
Llega el día 1 de octubre, se celebra el referéndum ilegal, aunque de aquella manera. Vimos urnas llenadas con papeletas previamente, vimos cómo se podía votar en repetidas ocasiones y sobre todo vimos la pasividad de los Mossos que se colocaron del lado de la ilegalidad y desobedecieron las leyes del Tribunal Constitucional. Que hem aconseguit celebrar el referèndum d'autodeterminació que l'Estat s'ha esforçat tant a impedir. Y tienen que pasar 10 días para que el gobierno de Rajoy aplique el 155. Pero de vuelta a la normalidad, nada. El 27 de octubre, en el Parlament, los independentistas declaran la independencia de la supuesta República Catalana. Queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra y 2 vots en blanc. Aunque duró menos de un minuto. Ese mismo día, Rajoy disolvía el Parlament y convocaba elecciones para el 21 de diciembre. He disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas. 3 días después llegan las querellas por rebelión. La justicia actúa y se conocen las fugas y las huidas de los independentistas al extranjero. El nuevo gobierno, liderado por Quim Torra, no dista mucho del anterior. Pues yo estoy dispuesto a llegar tan lejos como llegó el presidente Puigdemont. ¿Esto podría ser constitutivo de delito? Cuando Torra dice que estaría dispuesto a llegar tan lejos como Puigdemont. Bueno, tengo mis dudas. Lo que pasa que sí debe servir al gobierno para tomar las medidas oportunas. Esta cara dura tan grande que han demostrado, según esta cronología, ha habido muchas semanas en las que ellos iban anunciando los pasos que iban a dar y el gobierno no tomó las medidas oportunas, cuando tampoco veló por los dineros que estaba la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría negociando con Junqueras. Se dieron, como ha aparecido aquí, desde el 9 de junio que anunciaron este proceso hasta el 6 de septiembre, que fue, como hemos visto, uno de los días más tristes que podamos recordar, cuando se aprobó esa ley de referéndum y transitoriedad para proclamar la República Catalana. Recordemos que el antecedente de la Segunda República, cuando en plena Revolución de Asturias, en octubre del 34, el presidente Lerroux declara la suspensión de la autonomía de Cataluña, lo hace con una expresividad y una rapidez fulminante. Sin embargo... Y aquello, por cierto, fue reprimido a cañonazos. Claro, claro, efectivamente. El Estado en aquel momento impuso su autoridad. Este juicio, no obstante, Javier, representa también el triunfo del Estado de Derecho. Tarde, con todas las cautelas que queramos, garantista, pero al final representa el triunfo del Estado de Derecho y el fracaso de los independentistas, porque el proceso independentista y su causa se encuentra tremendamente debilitada y a medida que avance el proceso se va a seguir debilitando. No hay que olvidar que, sin ser un proceso político, sí tiene una influencia inmediata en la relación entre partidos y en el proceso de separatista que ellos tienen abierto. Por lo tanto, representa esas dos cosas. Y en tercer lugar, también representa el fracaso, como si se estuviera juzgando a un muchacho que se ha mal educado, que ha terminado pegando a los padres. Se pone de manifiesto la mala educación, la mala llevanza que han tenido esos padres. En este caso, el gobierno, España, ha consentido durante tantos años, ha dejado hacer y ha permitido que se llegara a un lugar, a un camino, a un callejón sin salida. José María, Vox, como decimos, lleva la acusación popular, también está pidiendo 12 años por un presunto delito de malversación, por el hecho de que los líderes separatistas hicieran uso del dinero público para convocar, por ejemplo, el referéndum del 1 de octubre. Efectivamente. Ellos estaban advertidos de que no se podía hacer, estaban advertidos por el gobierno, estaban advertidos por el Tribunal Constitucional, sabían que era una maniobra, una operación, un acto manifiestamente ilegal y, sin embargo, dispusieron de medios económicos para llevarlo a cabo. Por ejemplo, la forma en que se encerraban en los colegios electorales durante ese fin de semana e impedían
el que entrara la policía o que pudieran entrar otras personas, se puede interpretar también como un uso de los bienes públicos, y en ese punto en concreto es posible también que se pueda apreciar una cierta violencia. José María, hoy cuando ha comenzado el juicio en el Tribunal Supremo, Jordi Sánchez aparecía con el lazo amarillo. Me gustaría que viésemos la imagen y yo te preguntaría ahora si esto podría haber sido motivo para que no digo que no se celebrase, sino para que el tribunal obligase a Jordi Sánchez, que es uno de los acusados, a quitarse el lazo. Esto puede ser interpretado como, no sé, incitación al golpismo. No, yo creo que el tribunal hace muy bien en pasar por alto algunas de estas conductas, porque lo relevante no es, y lo hace en muchos casos, es decir, en la justicia española se es tremendamente permisiva con las formas que los procesados, los que se sientan en el banquillo de los acusados, que están en la posición más débil, puedan asumir. Lo que sí tengo que decir es que hay dos justicias. Está la justicia que en aquellos casos, tanto jueces de instrucción como salas que terminan enjuiciando, que se sabe que son casos que despiertan el interés de la opinión pública, y en esos casos los jueces se ponen bastante estupendos y son bastante condescendientes, y sin embargo está el día a día en los juzgados y tribunales en la que a los abogados se les consienten muy poquitas cosas. Lo que decías antes, Javier, de que se ha consentido mucho en esos alegatos políticos a las defensas, se ha consentido demasiado. Ahora eso no es habitual. Lo volveremos a ver todo lo que han dicho los abogados de la defensa, pero ahora me gustaría que viésemos la llegada de Quim Torra a esa sala donde se celebrará el juicio en el Tribunal Supremo, y lo hacía Quim Torra, presidente de la Generalitat Catalana, sin ser saludado, por cierto, por Junqueras. El resto de los acusados giraba el cuello para saludar al presidente actual de Cataluña, y le estamos viendo en primera instancia Junqueras. Me parece una foto definitiva. Junqueras no se vuelve. Quim Torra al fondo saluda a los procesados y Junqueras se siente totalmente traicionado. Yo no sé si se lo podemos decir con estas palabras. El señor Puigdemont está en Berlín, está en Waterloo, está de gira europea, no ha dado la cara y Junqueras está comiendo el marrón. Es que hay que apreciar, Javier, un detalle, y es que se han cambiado los roles, se han cambiado los papeles. El partido que era más radical en un principio era Esquerra Republicana de Cataluña, y sin embargo el PDeCAT, que recoge los restos de la putrefacta Convergencia y Unió, pues era un partido, era el de Jordi Pujol, era aquel partido que no era abiertamente independentista, con el que se podía gobernar. Efectivamente. Entonces, lo que ha sucedido es que quien está ahora mismo en las posiciones más, lo que se dice ahora, posibilistas de llegar a acuerdos, es Esquerra Republicana de Cataluña. Y es verdad que la postura de Junqueras ha sido bastante más digna que la que ha tenido el PDeCAT, tanto Junqueras como Puigdemont. Bueno, ahora vamos a ver las declaraciones de algunos abogados de la defensa. En primer lugar, el de Jordi Sánchez, que pedía al tribunal que hiciesen de jueces y no de salvadores de la patria. Debo decirles que mi ruego sería que a ustedes se les presumiera que son magistrados, no héroes nacionales. Y tengo la sensación con estas frases que de lo que se trata aquí es de intentar hacer parecer que los magistrados de este tribunal están para defender la unidad de España, porque si no es imposible entender estas frases. José María, tú eres abogado. ¿Normalmente un abogado hace este tipo de comentarios a un tribunal? Para empezar, es que no se le consiente, Javier. En este momento de las cuestiones previas, que es para referirse a las cuestiones procesales, es decir, quiénes estamos aquí, por qué estamos y si no estamos todos los que tenemos que estar. Se trata de esas cuestiones. Es inaudito que se puedan hacer este tipo de alegatos. Me ha parecido bastante flojo este letrado. Sin embargo, el letrado Xavier Melero, que representaba al consejero de Interior, el señor Forn, me ha parecido bastante preciso y bastante acertado en sus consideraciones técnicas. Otro abogado, el de Forn, decía lo siguiente sobre Zoido, que era el ministro del Interior,
cuando sucedieron todos estos hechos, el referéndum del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia. Pedía la comparecencia del exministro del Interior. Entiendo que hay una testifical que es imprescindible. Es la del anterior ministro del Interior, don Juan Ignacio Zoido Álvarez. ¿Por qué es imprescindible? Porque, señores, una vez acordado que tiene que venir el que fuera presidente del Gobierno y una vez acordado que tiene que venir quien fuera su vicepresidenta, extraño será que a la hora de dar explicaciones de naturaleza político-técnica o político-jurídica sobre lo que ocurrió en aquellos días no venga el ministro del ramo. ¿Cree que estaba merecido el hecho de que Zoido tenga que acudir a este juicio? Bueno, yo entiendo, él tiene perfecto derecho para pedirlo, entiendo que lo puede pedir y es cuestión del tribunal que lo admita o no, pero repito, la actuación de este letrado me ha parecido la mejor de todos los que han intervenido. Vamos a ver también, José María, la reacción del abogado de Oriol Junqueras diciendo que se habían vulnerado los derechos. Al de ser un ciudadano que tener derechos políticos. Cuando se privan esos derechos, y eso ya lo dijo la sentencia Hirst de Estrasburgo hace muchos años, estamos yendo al terreno del enemigo, del otro, del que no puede votar, del que no puede opinar en la sociedad. Cuando te quitan los derechos políticos, te excluyen de la sociedad. ¿Y qué ha pasado en la causa? El aprovechamiento del cese del Gobierno para su llamada a la Audiencia Nacional en 24 horas y encarcelamiento. ¿Qué te parece, José María? Pues vergonzoso. Me parece como un partido de solteros y casados. Es decir, que como si van a jugar unas viejas glorias al Bernabéu, se dan cuenta que se les consiente todo, que el público no les pita y entonces ellos se adornan. Se han adornado de forma hasta llegar al ridículo, Javier. Eso es lo que me parece. Bueno, nos tenemos que ir a la publicidad. A la vuelta seguimos con el abogado José María Blanco Corredera. No se lo pierdan. En unos instantes vamos a ver las declaraciones del presidente catalán, Quim Torra, en la librería Blanquerna, en Madrid. Después de acudir al juicio en el Tribunal Supremo, el presidente catalán está en esa librería que es la sede de la Generalidad Catalana en la capital de España. Por cierto, José María, hace unos años un grupo de patriotas irrumpió en la librería Blanquerna y por aquellos les pedían... La Fiscalía le pedía 4 años, ¿no? 4 años de cárcel. Están condenados a 4 años y no han llegado a ingresar en prisión porque se ha suspendido la orden de entrar en prisión por 2 veces y es un caso inaudito porque está grabado. Ahí sí que no hubo violencia. Y los hechos están grabados, no hubo violencia, no hubo lesiones, no hubo amenazas. Interrumpieron un acto que estaban llevando a cabo. Lo que pasa, Javier, hubo gritos es que hubo... y un empujón. Para mí hay un momento triste en el ordenamiento jurídico español, es cuando se introdujo el delito de odio. El delito de odio es no debe tener... Es un delito ideológico, ¿no? Claro, hasta ahora solamente tenían cabida los delitos que tuvieran un resultado, no se puede condenar a nadie por una intención. Por lo tanto, es muy triste lo que sucedió allí. Vamos a ver ahora lo que decían a la llegada al Tribunal Supremo los distintos líderes de Vox, Santiago Abascal y Javier Ortega. Exigimos también la desarticulación de todos los comités violentos que en estos momentos están impidiendo el ejercicio de las libertades en Cataluña y la restauración del orden constitucional y la suspensión de la autonomía. En las próximas sesiones, a lo largo de los próximos meses, esta acusación va a ejercer la acción popular, exclusivamente ceñida al ejercicio del derecho, ejerciendo la acción de la justicia y solicitando las más altas penas para quienes han cometido los delitos más graves contra la Constitución y contra España. No vamos a permitir que se haga, y así lo instaremos cuantas veces sea necesario a la Sala, la más mínima politización de este procedimiento. Bueno, dice Javier Ortega que solicitarán las penas máximas contra los políticos catalanes acusados en el banquillo del Supremo. Más allá de la cuestión jurídica, José María, como interpretación política, es evidente que durante estos 3 meses, como mínimo, Vox va a salir martes, miércoles y jueves, casi todos los días de la semana, en los medios de comunicación. Esto va a ser una campaña permanente, ¿no? Claro, vamos a ver. Vox, Vox lo único que representa es
a una parte de la sociedad española que reaccionó de forma muy espontánea porque le salía del alma la herida que estaba cometiéndose contra España como nación. Hay que recordar que nunca se habían visto situaciones como que la gente fuera espontáneamente a las comisarías para... José María, perdona, vamos en directo a la librería Blanquerna, está hablando el presidente catalán, Quim Torra. Infracciones, restricciones y discriminaciones que se han cometido en un país normal, provocaría el archivo inmediato de la causa y se depurarían responsabilidades. En un solo día se ha desnudado el Estado y se ha evidenciado aquello que hace tiempo que denunciábamos. La macrocausa es una persecución política. Por tanto, primero, exijo el archivo inmediato de la causa contra la democracia. Segundo, el Tribunal tiene que atender las observaciones hechas por los abogados a lo largo del día de hoy si quiere conseguir una mínima imagen de imparcialidad. Tercero, exijo la puesta en libertad inmediata de las presas y presos políticos para que se puedan defender con garantías. Cuarto, pido a los juristas internacionales, a los observadores legales y a las organizaciones internacionales de derechos humanos, civiles y políticos que pongan toda su atención en este juicio farsa y que expliquen todas las vulneraciones que se están produciendo. Quinto, esta causa acabará en los tribunales europeos e internacionales y la ganaremos. Que lo tengan bien claro aquellos que, en nombre de la unidad de España, no pretenden hacer justicia, sino que quieren convertirse en salvapatrias. Sexto, hagamos de altavoz del clamor de justicia, libertad y autodeterminación de los presos y presas que son juzgados en todo el mundo. Yo estoy yendo a todos los lugares posibles para que se escuche este clamor e impulsaremos y reforzaremos iniciativas para elevar el caso de Cataluña a las instancias internacionales. Llamaremos a todas las puertas que haga falta. Y séptimo, finalmente, volvemos a pedir que el Gobierno español vuelva a la mesa del diálogo. El 80% de los catalanes quieren resolver este conflicto político con el ejercicio del derecho de la autodeterminación. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional a mediar para que este diálogo se produzca en un marco democrático y de respeto a la voluntad de la ciudadanía. No hay ningún tribunal que pueda juzgar la democracia de los catalanes. No hay sentencias que puedan parar las urnas. A más represión, más democracia. A más prisión, más anhelo de libertad. A más amenazas, más unidad de los demócratas. A más sentencias, más autodeterminación. Good evening. Today I attended... Bueno, pues hemos visto ahí al presidente catalán, Torra. Lógicamente no esperamos otra cosa. Ha leído 7 puntos en los que ha exigido, entre otras cosas, que el gobierno vuelva a la vía del diálogo, que liberen a los que denomina presos políticos. Habla de presos y presas, o sea que ya está también asumiendo el lenguaje inclusivo el señor Torra. Ha dicho que este juicio acabará en los tribunales europeos. Ha dicho también que ha pedido el archivo de la causa. Ha pedido a los observadores internacionales que presten mucha atención a todo lo que acontece y también, por último, que ellos se erigen la Generalidad catalana como altavoces de autodeterminación de todos los presos en distintas causas. José María, no sé qué te ha parecido este discurso. Lógicamente ha sido un discurso político, un desafío más al Estado, y el último punto es el que pide al gobierno español la vuelta al diálogo. Claro, pero es un lenguaje tramposo porque ellos... lo que no están diciendo, lo que no asumen es que existía y existe un camino para lograr sus fines políticos, pero ese camino no lo quieren seguir, no lo pueden respetar, no lo quieren respetar. Entonces se le está juzgando precisamente por no seguir el proceso. Y la traición, desde el plano moral, está en el hecho de que este partido, que decimos que son los restos de la putrefacta Convergencia de Unió, es un partido que en su día asumió y suscribió fielmente el pacto constitucional. Por lo tanto, a través también del representante Miquel Roca. Por lo tanto, lo que ha habido desde entonces, desde el año 77 y 79, primeras y segundas elecciones legislativas, ha sido que entonces tenían un 10%, sumando todos los votos, los nacionalistas, y hoy
conforman una mayoría, pero que no es suficiente para hacer desaparecer al resto de fuerzas políticas. ¿Y cómo han conseguido pasar del 10% al 40 y tantos %? Es el resultado de la política de estos 40 años de disponer de TV3, de todos los medios de comunicación, de toda la enseñanza, de adoctrinar y de que España permitiera, los gobiernos de España permitieran llegar a este punto. Por lo tanto, es la historia de una deslealtad, de una traición que fue anunciada ya por José María Gil Robles, por el propio Tarradellas, por aquellos que se decían del búnker, pero por todos aquellos que tenían la sagacidad y la inteligencia política para darse cuenta de que esto iba a acabar mal. Estamos asistiendo a un momento histórico porque es precisamente la demostración de que el sistema constitucional, el título octavo, el invento constitucional de organización territorial ha fracasado. Y antes, cuando me has tenido que interrumpir para dar paso a esta comparecencia, estábamos comentando que Vox responde precisamente a esa respuesta espontánea del pueblo español, a aquellas personas que iban espontáneamente a las comisarías a animar a los policías, a los pobres policías que luego iban al barco Piolín, porque España, no lo olvidemos, el gobierno ha dejado sin un solo cuartel, se ha quedado sin un cuartel en Cataluña. Por lo tanto, España ha abandonado, ha trabajado activamente para ser desgobierno en Cataluña y en otras partes de España. Y esto es lo que se ha puesto en manifiesto a través de las banderas en los balcones, las movilizaciones como la del domingo. Es decir, que hay una parte de España que va a resistir, que va a dar la batalla, como lo está haciendo Vox en los tribunales, y que si no fuera por Vox, este juicio ya veríamos si se estaría celebrando. José María, habla, lógicamente, Torras sigue en ese relato, en ese discurso victimista, habla de persecución política. Y una de esas exigencias es la puesta en libertad de los presos, pero lógicamente habría riesgo de fuga. Esto lógicamente no se va a producir, pero ya hemos visto los casos de Ana Gabriel, de Puigdemont y de tantos otros que están deambulando por Europa, que no tienen el más mínimo interés en dar la cara y en responder por sus hechos ante la justicia española. Claro, he visto que alguno de los letrados ha manifestado que su defendido no va a hacer lo que ha hecho Puigdemont y lo que han hecho los demás. Pero eso no sirve, porque precisamente es cierto que a estos consejeros del gobierno catalán, te das cuenta, Javier, que yo no digo govern, ni siquiera como hacen los periodistas progres que dicen govern. Yo hablo como tenemos que hablar el español. Por cierto, que hay que felicitar a alguna cadena que ya ha entrado por esta vía de rotular en español. Por lo tanto, estamos precisamente en que hay que defender la vía constitucional, como lo está haciendo Vox en este momento. Pues José María Blanco Corredoira, abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros analizando todo lo que da de sí este juicio que ha empezado hoy en el Tribunal Supremo contra los líderes del proceso, los líderes que convocaron ese referéndum ilegal del 1 de octubre del año 2017 y que el día 27 de ese mismo mes declararon la independencia de manera unilateral. Te veremos pronto, este juicio va a durar 3 meses. Muy bien, muy bien. La próxima semana seguramente estés aquí también con todos nosotros. Estoy a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias. A la vuelta de la publicidad se incorpora Pedro Zapata, analista político, él es venezolano y nos va a contar las últimas novedades de cómo están las cosas en su país. A la vuelta. Pedro Zapata, además de venezolano, es analista político. Muy bienvenido. Muchas gracias, Javi. Bueno, la semana pasada estuvo aquí con nosotros para analizar algunas de las cosas que sucedían a raíz de esa crisis venezolana. El chavismo está en horas bajas. Juan Guaidó ya es el presidente interino, reconocido por prácticamente todo Occidente, todo el mundo civilizado. Y por otro lado, esta semana lo que estamos viendo es que esa ayuda humanitaria que debería llegar a Venezuela, pues que el chavismo, el presidente Nicolás Maduro, se está oponiendo, está cortando las carreteras en la frontera con Colombia y, en fin, no siente el mínimo remordimiento ante la población venezolana de que se quede sin esa tan ansiada y necesaria ayuda.
Estas personas hace mucho tiempo que perdieron contacto con la realidad y el remordimiento es algo que está muy por encima de ellos definitivamente. Esa imagen nefasta que vimos del puente de Tienditas con aquellos containers y aquella cisterna atravesada, ¿no? Una cosa espantosa. Sin embargo, se logró que entrara ayuda para los niños y las madres lactantes hace poco y se está distribuyendo en hospitales. Y ya Juan Guaidó hace poco, creo que no se pudieron enterar ustedes todavía, el 23 de febrero es la fecha para la entrada a la ayuda humanitaria en Venezuela, la acaba de anunciar el presidente interino Juan Guaidó, y esa fecha va a ser muy importante y hay que apuntársela para la historia de Venezuela y para la transición que estamos buscando conseguir en Venezuela. Pedro, una de las cosas de las que está acusando a Juan Guaidó, el chavismo, el presidente Nicolás Maduro, es de financiación ilegal. Hace 10 días veíamos cómo congelaban sus cuentas, sí. Les retiraban el pasaporte para que no pudiese salir del país. Lo hacía la Fiscalía, pero bueno, entendemos que el Supremo, que es otro órgano controlado por el chavismo, la separación de poderes, no podemos decir que en Venezuela sea efectiva ni real. No, no existe definitivamente, pero todo esto es una pantomima que se ha montado el Contralor de la República, que por supuesto es otra ficha del chavismo y que definitivamente lo que están buscando es conseguir elaborar un caso que no existe en contra de Juan Guaidó, que no se le puede acusar de financiación ilegal porque él en ningún momento ha promovido ninguna campaña ni muchísimo menos ha recibido dinero a título personal. Entonces es completamente absurdo y es una estrategia más, otra patada de desesperado que está dando el gobierno para ver si busca la manera de llevar a Juan Guaidó a la cárcel, cosa que no puede ocurrir porque ya incluso los Estados Unidos ha advertido que como al gobierno venezolano se le ocurra ponerle un dedo encima a Juan Guaidó, habrá unas consecuencias bastante graves. Consecuencias bastante graves, pero ¿tú descartarías, por ejemplo, la intervención militar? A ver, los Estados Unidos, tanto el senador Marco Rubio como el señor John Bolton han sido bastante claros en que todas las opciones están sobre la mesa. Si están todas las opciones sobre la mesa, la intervención militar también está. Claro que eso sería la última bala, ¿no? Quizás la última de las posibilidades, por lo que primero tienen que ocurrir una serie de cosas y eso es lo que está buscando apuntar la oposición venezolana y también el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a ver ahora a Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, que sigue está arrestado en su casa, en prisión domiciliaria. Domiciliaria, efectivamente, gracias Pedro, diciendo que si hay elecciones, su marido, Leopoldo López, se va a presentar sí o sí. ¿Unas elecciones libres, Leopoldo López se presentaría como candidato? Primero tiene que estar libre. A él hay que sumar otros 1.135 presos políticos y habilitado para participar. Chávez lo inhabilitó en 2008 y Maduro lo encarceló en 2014. Si logramos unas elecciones libres, Leopoldo seguramente tomará la decisión de presentarse. Arresto domiciliario, que no nos salía. Correcto. ¿Qué te parece, Pedro? ¿Tú crees que Leopoldo ahora mismo, el quien está lógicamente encauzando y liderando este periodo de transición, esperemos que sea muy corto, es Juan Guaidó? Leopoldo López fue encarcelado hasta en 2 ocasiones por el chavismo, recibió torturas, posteriormente fue puesto en libertad, pero eso, arresto domiciliario, está en su casa, pero vigilado por la policía chavista. Correcto. ¿Tú quién dirías? Ya sé que no es lo más importante ahora mismo, los posibles líderes, eso me dijiste la semana pasada, los posibles líderes del post-chavismo. Está Juan Guaidó por un lado, está Enrique Capriles por otro, está el propio Leopoldo. ¿Quién crees tú que suscita mayor entusiasmo ahora mismo para el pueblo venezolano? Yo me voy a mantener en mi posición firme, absolutamente. Hay un camino claro y eso es donde tenemos que mantenernos. Primero hay que pasar por el cese a la usurpación, que es donde estamos ahora. Luego el gobierno de transición, que tiene que implementar una serie de medidas para, por ejemplo, facilitar la entrada de la ayuda humanitaria, salir de la crisis en la que nos encontramos. Y en su momento habrá elecciones libres. Los líderes, por supuesto, Leopoldo López es una persona que tiene que encontrar la libertad, eso sin ninguna duda, y ya en ese momento veremos y tendremos la discusión de quiénes deben ser los candidatos. Hoy en día muchas personas están esperanzadas porque han encontrado en Juan Guaidó un liderazgo sereno y claro para guiar esta transición, y yo creo que lo que tenemos que hacer ahora todos, y es lo que han hecho personas como Enrique Capriles, por ejemplo, es ponernos detrás de Juan Guaidó y apoyarle y lograr la transición y ya más adelante ver qué es lo que vamos a hacer respecto a las contiendas electorales, pero esa no es la prioridad ahora. Pero se habla mucho de la posible división en el seno del chavismo, Diosdado Cabello por un lado, por otro lado el propio Maduro, Nicolás Maduro. ¿Quién crees tú, teniendo en cuenta que Cuba es el mayor soporte ahora mismo y amigo internacional de Venezuela, quién crees tú que se podría imponer? O sea, si Diosdado Cabello hace un levantamiento contra Nicolás Maduro, ¿crees que eso puede llegar, tendría el suficiente apoyo para derrocar a Maduro, pero para que continuase la dictadura chavista?
El tema es que el chavismo es un poco una caja negra, ¿no? Porque tenemos la cabeza de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, pero también tienes a dos personas con mucho poder como son los hermanos Rodríguez, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, que cada uno tiene su cuota de poder. No dejemos también de lado, por ejemplo, a Vladimir Padrino, que es el Ministerio de Defensa, que según investigaciones está involucrado en temas de narcotráfico y en temas de minería ilegal. Entonces, claro, cada uno está resguardándose ahora mismo en conjunto, porque yo definitivamente estoy convencido que al caer uno caerán todos. El chavismo, tal y como está planteado ahora mismo, no es sostenible, lo que no quita que en el futuro, cuando ya volvamos a retomar la democracia, y si ellos quieren hacer parte del juego democrático, haya personas dentro del chavismo, como quizás puede ser una persona como Héctor Rodríguez, por ejemplo, que pueda ser un candidato del chavismo, que es una ficha joven formada también en Cuba, o sea, que es un tipo súper peligroso, pero que está allí, que existe, ¿no? Entonces yo creo que esa fractura interna no va a venir necesariamente por temas de poder entre ellos, sino tiene que pasar por las Fuerzas Armadas, cosa que hemos hablado antes. Muchas de las noticias, Pedro, que nos han llegado en los últimos años de Venezuela están intoxicadas, pasadas por el filtro chavista. Sí. No sabemos hasta qué punto, después de las crisis alimentarias que ha sufrido el pueblo venezolano, digo, hasta qué punto el apoyo popular que recibe, o sea, nos parece increíble que el poco apoyo popular que tiene ahora mismo el chavismo, ¿cómo puede resistir? Solamente por el apoyo del ejército y de la policía. También hay que tener en cuenta que ellos han logrado, como siempre han hecho este tipo de regímenes, el dominio de la población a través del estómago. Han llevado a la gente a la miseria y muchas personas la única comida que tienen es la famosa caja miserable que entrega el gobierno para que las personas tengan acceso a comida, y esto hace que las personas se vean en la obligación de firmar cuanto papel ponga el gobierno por delante, asistir a los eventos que promueve el gobierno. Entonces ellos quieren dar esa sensación de que tienen apoyo popular, pero la realidad es que tienen al pueblo perdido, el pueblo está cansado, el pueblo está muerto de hambre, la gente está saliendo, caminando 30 días, 15 días para llegar a Lima, para llegar a Ecuador, para llegar a Chile. Entonces esto es una situación que es definitivamente insostenible, y ya se están abriendo espacios no solo a través de la ley de amnistía para que los militares tengan la posibilidad de, digamos, de hacer su salida menos costosa, sino que incluso el gobierno de los Estados Unidos ha dicho al alto mando militar que si el gobierno venezolano, el gobierno democrático venezolano, le da la ley de amnistía al alto mando militar, Estados Unidos va a reconocer esa amnistía también de cara a los cargos que puedan enfrentarse en cortes americanas. Pedro, y la eterna pregunta, entonces, ¿por qué no se levanta el pueblo, en primer lugar, más allá de las manifestaciones? Y por otro, es verdad que la cúpula militar estará muy bien pagada y comprada convenientemente por Maduro, por el chavismo, pero entiendo que el ejército es muy amplio y que habrá una gran parte de ellos que también están sufriendo al ver cómo está el pueblo venezolano, cómo han dejado el país. ¿No hay una facción dentro del ejército que se pueda levantar? El tema con las Fuerzas Armadas venezolanas es muy complejo. Tú ten en cuenta que durante estos 20 años han pasado por procesos de adoctrinamiento muy fuertes. Luego, además, el chavismo tiene cuerpos parapoliciales y paramilitares que son los que tienen ahora como fuerza de choques, como puede ser el FAES, por ejemplo, y las Fuerzas Armadas, incluso se dice que el ejército, que la tropa no tiene balas, para que quizás no puedan levantarse. Entonces, ahí hay todo un tema que es bastante delicado, pero tenemos en cuenta que la movilización popular se está dando. O sea, todos estos días en la calle, hoy 12 de febrero, que fue Día de la Juventud, muchísima gente en la calle, y el día 23 de febrero también saldrá mucha gente a la calle, que es el día que, según Juan Guaidó, entrará la ayuda humanitaria, y yo creo que será un día importante y un punto de quiebre. Pedro Zapata, sé que has venido a hablar de Venezuela, pero la actualidad manda. Tenemos ahora otra vez de nuevo conexión con Quim Torra, el presidente catalán, que está ofreciendo una rueda de prensa en la librería Blanquerna de Madrid. Veamos. Este juicio a la democracia, este juicio al derecho a decidir, que ahora nos damos cuenta solo en el día de hoy que el Estado ha quedado desnudo, porque hemos visto lo que se escondía detrás de este juicio, que es una persecución política contra una idea, la idea de la independencia de Cataluña. Y creo que todas las defensas han sido explícitas en decir cómo es posible que a este juicio todo, digamos, todo el expediente del juzgado de instrucción 13 de Barcelona pues no se haya trasladado, porque ahí empieza todo. Ahí empieza todo, y empieza mucho antes de que se produzca el referéndum y de que se produzca la declaración de independencia el 27 de octubre. Creo que esa ha sido una de las claves de la jornada de hoy. Yo los he visto bien, pero los quiero ver fuera, los quiero ver fuera de las salas penales, los quiero ver fuera de las prisiones, los quiero
¿sabes lo que va a pasar hoy? Que ahora cuando han acabado de declarar han tenido que ir a un furgón, ir hasta la prisión, seguramente ya no podrán cenar porque llegarán tarde, se van a tener que levantar a las 6 de la mañana para poder volver a coger ese furgón, venir al Tribunal Supremo, y eso va a durar 3 meses. O sea, ¿en qué condiciones nuestros compañeros y compañeras van a poder preparar este juicio? Y creo que esta es otra de las mínimas peticiones que se tienen que pedir y exigir para que realmente pudiéramos llegar a considerar que este juicio tiene algún viso de justicia. Respecto a los presupuestos, la pelota está en el tejado del presidente Sánchez. Lo está desde el miércoles pasado, cuando se rompen las negociaciones, cuando a nosotros, por sorpresa, pues nos comunican que deciden romper el diálogo. Nosotros estamos, como decía en su momento el presidente Ibarretxe, estamos atornillados a la mesa del diálogo. Nosotros no nos vamos a mover de la mesa del diálogo. De una mesa del diálogo comprometidos con la democracia, comprometidos con los derechos humanos y civiles y comprometidos con el derecho de autodeterminación de Cataluña. Es nuestro mandato democrático. Yo me considero un sucesor del anterior gobierno de Cataluña y, por lo tanto, tengo sus mismos objetivos y deseo para Cataluña lo mismo que deseaban ellos. Y, por lo tanto, este mandato que revalidamos en unas elecciones complicadísimas y obtuvimos mayoría absoluta, sigue siendo válido y es nuestro referente. Y este mandato democrático, además, coincide con el que es uno de los grandes consensos que la sociedad catalana ha conseguido generar en su sí. Nosotros transcurrimos en el proceso de transición democrática de la dictadura a la democracia. La sociedad catalana hizo ese camino gracias también a unos grandes consensos. Y creo que se vuelven a dar esos grandes consensos en la sociedad catalana. Por ejemplo, en considerarse actualmente pues, que la institución monárquica ya no nos representa en Cataluña. Ahí hay un gran consenso de una gran mayoría de los catalanes. Segundo gran consenso, que no consideramos que pueda aplicarse el Código Penal para una decisión política o para solucionar un conflicto político, en absoluto. Y un tercer gran consenso, queremos ejercer el derecho de autodeterminación de Cataluña. Los del sí y los del no. Yo vuelvo a poner en valor los 300.000 catalanes que el 1 de octubre votaron que no. Eso me parece importantísimo y relevantísimo para decidir cómo podemos encajar la solución política para Cataluña. Hay muchos catalanes que quieren continuar en España, pero que quieren resolver democráticamente este momento en el que estamos viviendo. Y a ellos también les represento en este momento. A ellos también les represento defendiendo los valores y defendiendo el derecho a la autodeterminación. Por tanto, insisto, el presidente Sánchez y el gobierno del PSOE conocen muy bien cuáles son nuestras condiciones, que son las condiciones que nos parecen de mínimos y que cualquier demócrata que quiera afrontar decididamente, de forma valiente, el conflicto político que hay entre Cataluña y España, que tiene que pasar necesariamente por las urnas, y que tiene que ser resuelto de manera pacífica, democrática, no violenta y con el debate en profundidad, tiene que aceptar que es que nosotros no podemos dejar de ser de nosotros. Nosotros, independentistas, queremos la independencia de Cataluña y vamos a ir siempre a una mesa del diálogo diciendo, para nosotros, nuestra solución es, partiendo del 1 de octubre, del 27 de octubre, podemos encontrar una manera de encajar y nosotros proponemos, hagamos un referéndum de autodeterminación. Insisto, ¿cuál es la propuesta del Gobierno de España? No la conocemos. 8 meses después de que el presidente Sánchez sea presidente del Gobierno, yo todavía no conozco en detalle cuál es la propuesta de solución. No sé si es una reforma de la Constitución, una reforma del Estatuto, no la conozco en detalle en absoluto. No. Y eso es lo que queremos hablar, lo que queremos discutir. Nosotros vamos a ir a esa mesa de diálogo siempre con esta propuesta. ¿Cuál es la propuesta del Gobierno de España? Y creo que es hora de que por parte de los gobiernos de España se atienda y se escuche la reclamación del pueblo de Cataluña. Insisto, no se puede gobernar contra Cataluña. Es una de las lecciones que nos da la historia y creo que no estar atento a ese gran consenso de ese...
Bueno, Torra sigue R con ese discurso machacón, diciendo que necesita el derecho de la autodeterminación, que Sánchez no ha hecho nada por el gobierno catalán y que, en fin, las posiciones están alejadas. Prueba de ello es que no van a aprobar los presupuestos generales del Estado. Por cierto, una última hora se está hablando en los corrillos del Congreso de los Diputados de que mañana Pedro Sánchez podría anunciar la convocatoria de elecciones generales. Está por ver en qué fecha. Ayer hablamos del 14 de abril, pero hoy el Ejecutivo lo ha negado. Lo más probable, según se está hablando en las últimas horas, es que sea el 28 de abril, el último domingo del mes de abril. Mañana, en cualquier caso, saldremos de dudas. Pedro Zapata, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Ahora va a estar con nosotros nuestra compañera Cris Ramos para contarnos las últimas novedades publicadas por Moncloa.com en relación al excomisario Villarejo, que habría ordenado quemar unos documentos sensibles en el incendio del Windsor, unos documentos sensibles que comprometerían al que fuera presidente del BBVA, Francisco González. Carlos Bustos, experto en este sentido, hablaba sobre este asunto esta misma mañana. El incendio de la sede central de Deloitte, donde trabajaban 1.200 de los 2.861 profesionales que tienen en España, se produjo cuando las auditorías de sus clientes estaban a punto de cerrarse, como paso previo a la convocatoria de la Junta General. Esto podría afectar a 2/3 de las empresas del IBEX 35 y a más del 40% de las compañías españolas en bolsa. Ese edificio no arde de esa manera por una papelera que lleva ardiendo 2 minutos y que hay 50 centímetros de llama saliendo de esa papelera. Se tiró 26 horas ardiendo. Que el Windsor no colapsó, el edificio Windsor era la leche, tenía una cimentación de hormigón como Dios manda. Se fue toda la chatarra, el Windsor no tenían que haberlo demolido. Y Ruiz Gallardón se empeñó y dijo que era muy urgente la orden de demolición porque había grave peligro de colapso. Ruiz Gallardón yo creo que miraba, yo no sé cómo miraba a los bomberos, si con susto de decir, madre mía, lo que ha podido ocurrir, que espero que no haya muertos, o directamente con decir, madre mía, la que nos hemos metido. Espinoso asunto este. Cristina Ramos, muy bienvenida. ¿Qué tal, Javier? Deloitte, la compañía que estaba en ese edificio, en el Windsor, que ardía en llamas en el año 2005, había auditado al BBVA. Así es, sale un nuevo capítulo en estos capítulos para no dormir a los que no estén acostumbrados Villarejo, porque según publica Moncloa.com hay unos documentos que muestran que el BBVA encargó a Villarejo destruir unos documentos que eran de la asesoría de Deloitte. Esos documentos precisamente se encontraban dentro de esas oficinas en uno de los despachos del Windsor, que fue incendiado el día 12 de febrero, hace ya 14 años. Pues ahora se crea una polémica, se vuelve a abrir el caso porque se preguntan si realmente el Windsor sufrió un incendio fortuito, se dice de una colilla mal apagada, o si realmente fue intencionado. Cristina Ramos, nos queda poco tiempo, pero has preparado un material que se va a emitir en el informativo y en el Gato al Agua, ¿verdad? Así es un material, nada, cuento resumidamente el caso de la nueva polémica, como decía, de Villarejo, con esos documentos que muestran que realmente se le encargó este trabajo de quemar los papeles. Pues muchísimas gracias, Cristina Ramos. Atentos al informativo y atentos al Gato al Agua. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mañana Rafa Núñez Huesca vuelve a las 12:30 de la mañana, nosotros a las 6:30. Si están hartos de la corrección política, recuerden que este es su programa. Hasta mañana.